Buenas tardes, hoy vamos a ver en esta clase de hoy delitos contra el orden económico y financiero. En primer lugar, ustedes van a ver que se trata de una serie particular de delitos que se encuentran englobados dentro de este bien jurídico tutelado, que es orden económico y financiero. Es un orden económico, significa lo que tiene que ver con la economía de un país, y financiero con que tiene que ver todo lo, específicamente el mercado de capitales. Vamos a adentrarnos en la primera figura que aparece, que es la del lavado de dinero. El lavado de dinero es una figura que en este caso, fíjense en ustedes, está compuesta por una serie amplia de acciones típicas. Fíjense en que la acción dice convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiera en circulación. ¿Por qué dice esto? Técnicamente porque la figura del lavado es una figura que consiste específicamente en ingresar dentro del torrente circulatorio legítimo un dinero que proviene de actividades netamente delictivas. Como ustedes podrán ver en este caso, la figura del lavado de dinero en este caso prevé el autolavado. ¿Qué quiere decir? La última reforma de la ley 26.683 quitó la posibilidad de no comprender la figura, eh, digamos, admitió la figura del autolavado. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente a esta ley, quien lavaba dinero no tenía que haber participado en el hecho previo que se había generado el dinero, es decir, en el ilícito anterior al que se había generado. Si ustedes ven en este caso, no dice que eh, no pueda, digamos, la persona que pone, convierte, transfiere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o pone en circulación, no dice que no puede haber participado en el ilícito anterior. Es decir, la figura del lavado, para que ustedes entiendan bien, tiene dos patas. Una es la gestación de ese dinero que proviene de un carácter ilícito. Y la segunda pata es ingresar ese bien dentro de el torrente circulatorio. La figura del lavado, como tal, lo que prevé es la punibilidad de esta segunda parte. Pero anterior a la ley 26.683, quien lavaba dinero no podía haber participado en el ilícito que generaba ese dinero que se lavaba. ¿Sí? Hoy por hoy, la persona que lava el dinero a través de cualquiera de estas acciones que tienen marcadas acá, puede haber participado en la comisión del ilícito que generó ese dinero que se está circulando. Anteriormente, con la ley anterior, la aplicación de la figura del lavado era una figura muy controvertida. ¿Por qué? Y bueno, porque había que probar específicamente que la persona había o no participado en el ilícito anterior. Fíjense ustedes que a partir del inciso segundo prevé una serie de agravantes. ¿Sí? La pena capital está puesta en el primer párrafo y después prevé agravantes que no vamos a ingresar en cada uno de ellos, ustedes pueden leerlo tranquilamente, pero fíjense en que van agravando cuando el inciso más importante es el A. Fíjense ustedes que habla de una asociación o banda formada para la comisión continuados de hechos de esta naturaleza. Es decir, cuando ya comienzan a hacer las actuaciones, digamos, o bien con carácter habitual, o de una asociación o de una banda, entonces es donde comienzan a producirse los agravamientos. Vamos a referir un poco a la figura en sí del lavado de dinero. Fíjense ustedes que prevé una serie de acciones típicas. La primera es convertir. Es decir, convertir significa darle básicamente algo
transformar una cosa en otra, es decir, convertirla de un estado a otro estado. Transferir es efectivamente otorgar la potestad sobre una cosa o sobre algo a otra persona, es decir, transferir lo que se quiere, ese poder de disposición sobre una cosa. Administrar, por consecuencia, es cuando yo realizo actos de conservación, pero no tiene que ver con lo que son actos dispositivos. Administrar es solamente mantener la cosa en el estado en que está sin poder disponer de ella. Vender, buenamente, es vender, como todo el mundo lo sabe. Grabar es constituir sobre ella un derecho real sobre esa cosa. Disimular es ocultar el verdadero carácter que tiene. Y después, algo que es una fórmula residual, dice cualquier otro modo pusiera en circulación, es decir, cualquier otro medio, porque el delito de lavado tiene una particularidad muy importante que tiene que ver con dos cuestiones básicas que son específicamente con la globalización y además de eso con la criminalidad organizada. Esta criminalidad organizada que ha comenzado a ingresar como producto de el fenómeno global y que actualmente está imbricando cambios dentro de lo que es la dogmática jurídica penal. Ya se habla de la posibilidad, digamos, la ley, por ejemplo, el derecho penal mexicano, por ejemplo, prevé ya la posibilidad de punir la criminalidad organizada como tal. Es decir, esa dogmática jurídica penal, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, que viene con la unicidad de un sujeto. Ya autores como Jacobs, por ejemplo, como Poireno Orts, en fin, y muchos más, Silva Sánchez, por ejemplo, también, lo que no Sánchez Freite, no Silva Sánchez, prevé específicamente lo que es cambiar esta dogmática jurídica penal de raigambre liberal que viene allá por el año 1789 hacia una dogmática jurídica diversa donde se incluya este tipo de acciones. Fíjense ustedes que es una figura netamente dolosa, ¿sí?, que no admite la forma culposa. Vamos a ver ahora la responsabilidad de la persona jurídica. La responsabilidad de la persona jurídica tiene básicamente dos núcleos centrales. Los dos núcleos centrales están contenidos en el 304 y en la ley 27.401. El artículo 304 específicamente lo que a mí me prevé es la actuación de esta persona jurídica. La persona jurídica durante muchísimos años en el derecho argentino se entendió que la persona jurídica no era un sujeto el cual yo le podía imputar la actuación penal, ¿no? La Corte incluso tuvo posibilidad en el caso Flaimagine de pronunciarse al respecto. Si mal no recuerdo, creo que fue en el año 2009 o 2006, no es un caso viejo, y en el cual la Corte lo que dijo específicamente era que se trataba de la persona jurídica no era un sujeto al cual yo le podía imputar la comisión de un acto. Sin embargo, esto cambió con la ley 26.683. Fíjense en ustedes que hace que la persona jurídica sea posible, sea sancionatoria de los actos de lavado de dinero. Los que hubieran sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio de una persona existencial, persona jurídica, se impondrán las siguientes sanciones conjuntas o alternativamente. Fíjense, evidentemente, que se trata de una persona jurídica, por supuesto que no la voy a poder meter a la cárcel, pero sí las sanciones son prácticamente que la llevan a esta persona jurídica a un estado, digamos, de la nada, ¿verdad? Es decir, yo voy a tener una persona jurídica prácticamente que va a ser la nada, porque
Fíjense en la cuarta, por ejemplo, que es la cancelación de la personería jurídica, ¿sí? O la pérdida de los beneficios estatales cuando los hubiera. Entonces, prácticamente esta actuación de esta persona jurídica. La ley 27.401 lo que prevé es un plexo más amplio en la normativa, prevé 2 artículos. En el primer artículo ya lo habrán visto esto, no es materia mía, pero ligeramente sostengo que la 27.401 prevé 2 artículos. En el artículo primero prevé un número clausus de supuestos en los cuales la persona jurídica va a ser responsable de los delitos cometidos en su accionar, digamos, delictivo. Vamos a ver en el artículo 305 que se refiere a medidas cautelares y el decomiso. Fíjense ustedes que el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de los bienes o instrumentos que sean producto, provecho o efectos relacionados con los previstos en los artículos precedentes. Fíjense ustedes que lo que le da al juez en este caso es lo cuestionable de este artículo es por qué está dentro del Código Penal. Porque en realidad son medidas cautelares que deberían estar en la norma procesal. Pero bueno, el efecto que le da el legislador al traerlo dentro de la ley de fondo es que cualquier juez puede echar mano a las mismas, ¿verdad? Y fíjense en este caso en concreto que son medidas cautelares para asegurar específicamente la conservación, la ejecución, la administración de aquellos bienes que hayan sido secuestrados producto del lavado de dinero. Y lo más importante es el decomiso. Fíjense que ha generado muchísima cuestión esto del decomiso, que está puesto de una manera que dice sin necesidad de condena penal. ¿Sí? Es decir, cuando yo pudiera probar la ilicitud del origen o del hecho material al que estuvieran vinculados, yo lo que voy a poder hacer es pedir el decomiso de una manera, digamos, prácticamente previa, es decir, sin condena penal. Vamos a ver ahora esta nueva figura que es la financiación del terrorismo. Y la pregunta que surge es por qué esta figura de financiación del terrorismo aparece justamente tan cerca de la figura del lavado. Y no es casual. No es casual porque justamente el lavado de dinero en los últimos tiempos ha sido la forma o el canal quizás más fácil que ha financiado las acciones terroristas. Es decir, el terrorismo, que tampoco es el mismo terrorismo que teníamos a principios de siglo, el terrorismo anarquista. El terrorismo anarquista era yo me ponía de acuerdo con 2 o 3 personas y producía generalmente un acto que tenía que ver más vinculación con lo político, tendiendo al anarquismo, a la elaboración con las teorías de Bakunin y demás cuestiones. Hoy el terrorismo se prevé un terrorismo celular, un terrorismo organizado, un terrorismo transnacional, vinculado fundamentalmente a la criminalidad organizada, vinculado también, si ustedes lo quieren, al derecho penal del enemigo, ¿no? Esto que dice Jacobs, que esta pena que recibe el sujeto es mayor que la que recibe un ciudadano, ¿sí? Entonces es el derecho penal justamente aplicable al enemigo. Y como les decía, no es casual, porque la financiación del terrorismo, generalmente el terrorismo busca financiación en operaciones de lavado. Es decir, es como que el terrorismo hoy, como les decía, que no es este terrorismo del principio del siglo, sino que es un terrorismo mucho más profesional, aceitado, de carácter transnacional, organizado, requiere de fondos, y justamente las acciones de lavado son aquellas que le permiten llegar a proveer las acciones terroristas. Fíjense en este caso las acciones típicas que son. Fíjense que dice que recolectar, proveer bienes o dinero con la intención de que se utilicen, ¿sí?, o a sabiendas que serán utilizados justamente para financiar el terrorismo, como dice la
para una organización que cometa e intente cometer delitos con la finalidad establecida en los aportes y los 41 quinquies, que son justamente las acciones terroristas. Y eh, fíjense en algo que me parece importante destacar, que tiene que ver con la consumación del delito y que se puede deducir efectivamente a partir del inciso 2, porque dice que las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito. Quiere decir que si yo recolecto o proveo bienes o dineros con la intención de que sean utilizados para acciones terroristas, independientemente de que la acción terrorista en sí misma se realice, yo ya voy a ser factible de ser penado entre 5 y 15 años. ¿Sí? Es decir que esto es importante porque la consumación de esta financiación del terrorismo se va a dar en la medida en la cual yo efectivamente realice los actos. ¿Sí? Es una figura de carácter netamente doloso. El sujeto activo puede ser cualquier sujeto. Y bueno, esa es la figura financiación del terrorismo. Vamos a ver ahora otra figura, que es el abuso de información financiera. ¿Qué es el abuso de información financiera? Bueno, ustedes saben que existen en el mundo distintos niveles de información. Es decir, el nivel de información que yo puedo manejar no es el mismo que puede manejar un presidente, no es el mismo nivel que puede manejar un juez de la Corte Suprema, no es el mismo nivel de información que puede manejar un ministro, y tampoco es el mismo nivel de información que puede manejar una persona que actúe dentro de un órgano de fiscalización accionista o una empresa, o bien también dentro de los mecanismos bursátiles. Hubo un caso que fue muy paradójico, el caso de Néstor Kirchner. Cuando se entera Néstor Kirchner que iba a haber un aumento del dólar, y va y se presenta y compra 2 millones de dólares. Ustedes saben que anteriormente cualquier ciudadano estaba facultado a comprar hasta 2 millones de dólares. ¿Sí? Bueno, él lo compra justamente antes de que aumentase, y de ahí se generó todo un debate si esto era o no pasible, porque él, justamente el dólar aumenta esa semana posterior a su accionar, y se le intentó aplicar esta figura. Es una figura que, fíjense en que dice que se le va a aplicar una pena de prisión de 1 a 4 años al director, miembro de un órgano de fiscalización, accionista, representante de accionista y todo que por su trabajo, ¿sí? Hasta ahí está referido específicamente a las sociedades anónimas, ¿verdad? Porque ustedes sabrán, bueno, quien no lo sabe, que accionista es una sociedad anónima o una sociedad anónima de carácter unipersonal, no siendo pasible que las sociedades de responsabilidad limitada contengan acciones, de manera tal que la única forma de aplicar esta figura es sujeto activo, van a ser únicamente esas personas. Y fíjense en esta fórmula residual, dice que todo por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora. Se refiere a una sociedad emisora, una sociedad emisora de acciones. Ustedes saben que las acciones, las empresas, la manera o el mecanismo que tienen de financiarse o de existir es a través de la emisión de acciones. Las acciones que son de diversa especie, diversa cantidad, calidad, hay distintos tipos. Entonces lo que refiere es que alguna sociedad, alguna persona que por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora, o a su vez por persona interpuesta, suministrar o utilizar información privilegiada. Justamente otro de los puntos requeridos es que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad. ¿Sí? Con esto quiere decir que yo, para poder aplicárseme esta figura, no solo que todo lo que venimos viendo del respecto a ese sujeto activo, sino que lo que voy a, además, voy a tener que prever que ese sujeto, si tuvo información, tuvo acceso a esa información privilegiada en ocasión de su actividad. Y solamente así, ¿sí? Pero además dice para la negociación, cotización, compra, venta, liquidación de valores negociables. Es decir, que vamos a recapitular un poco esto. Tendría que ser los sujetos activos, los que vimos: director, miembro del órgano de fiscalización,
o bien toda aquella persona que por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora, a su vez por sí o por persona interpuesta, ¿sí?, suministrar o utilizar información privilegiada que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad. ¿Y qué va a hacer con todo eso? Bueno, justamente va a negociar, cotizar, comprar, vender o liquidar valores negociables, ¿sí? Es decir, se requieren dos cuestiones básicas, ¿sí? Primero, que sea ese sujeto activo en ejercicio de sus funciones, que tenga acceso a esa información y que esa información la voy a utilizar para la negociación, la cotización, la compra, la venta o liquidación de valores negociables. Es una figura de carácter netamente dolosa, no admite bajo ningún punto de vista la existencia de culpa para la realización de la misma. Esta figura prevé agravantes, ¿sí? Fíjense en el agravante que la primera, en la A, dice cuando esta información privilegiada se haga de manera habitual, es decir, ya no solo que la utilizó una vez a esa información privilegiada para operaciones bursátiles, sino que ya la hace, digamos, algo habitual, es decir, permanentemente lo está haciendo. Los demás supuestos no son supuestos que les prevén mayor conflicto, les vuelvo a insistir, son agravantes de la figura general. Vamos a ver ahora el ayotaje financiero. Este ayotaje financiero que está contenido dentro del artículo 309 y es una figura quizás que tengan muy poca familiaridad ustedes con esta figura, pero es una figura que acontece efectivamente dentro del mercado bursátil específicamente. Fíjense en ustedes que dice la posibilidad será reprimido con prisión de 1 a 4 años inhabilitación el que realizara transacciones o operaciones que quisieran subir o mantener o bajar el precio de los valores negociables u otros instrumentos financieros. Evidentemente el bien jurídico protegido es el normal y correcto desarrollo de los mercados económicos y financieros, pero en esta norma lo que se trata de proteger es la intangibilidad del proceso de formación de precios que rigen dentro del mercado bursátil. Es decir, por esta razón no se requiere la existencia del perjuicio para terceros ni el fin de lucro del ánimo del autor, no, nada de eso. Lo único es que el precio que se fije resulta intrascendente para la constitución del delito. Basta con que no sea aquel determinado por el proceso que corresponde. Es decir, que acá de lo que se está hablando es que es un supuesto en el cual ustedes saben que los instrumentos financieros, los valores negociables, tienen un precio que es por el precio de la oferta y la demanda, que a su vez es de carácter netamente especulativo. Ustedes habrán escuchado muchas veces que las acciones de una sociedad aumentan o bajan intempestivamente. Bueno, justamente es porque se manejan por la oferta y la demanda. La oferta y la demanda es un acto netamente especulativo. Ustedes verán en bolsas de Estados Unidos cuando aparece, por ejemplo, salpicada alguna empresa de un acto de corrupción o de lavado y automáticamente esas sociedades como que caen en descrédito y en consecuencia caen sus acciones, ¿no? Entonces, en ese momento esas acciones que quizás valían 15 pesos, en ese momento pasan a valer 1 peso o 2 pesos o 3 pesos, el valor que determina el mercado. Nuevamente esa sociedad, supónganse, realiza alguna acción de blanqueo, digamos, de su accionar anticorrupción y el valor de esa acción vuelve a aumentar. Entonces, ese es el valor, el libre desarrollo que tiene las acciones, ¿no?, en el negocio, los valores negociables u otro instrumento financiero. Entonces, esta figura lo que va a punir es cuando existe una persona que de una manera dolosa hace subir o mantener o bajar el precio de esos valores negociables. Es decir, lo quita de esa regulación específicamente que se genera por la oferta y la demanda. Ahí es donde aplica esta figura, ¿sí?
El ayotaje financiero es donde se aplica en ese caso, es decir, cuando hay alguien que está bloqueando o haciendo subir o mantener por cualquier mecanismo. Fíjense que acá prevé noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o conciliación de los principales tenedores de la especie. Es decir, eh, cualquier mecanismo que haga subir o bajar de una manera dolosa esos valores negociables, es decir, quitarlos fuera de la esfera de la oferta y la demanda. Otro supuesto que les da también que exista agitaje financiero es ofrecer valores negociables o instrumentos financieros disimulando o ocultando hechos o circunstancias verdaderas. ¿Por qué en este caso? En este caso lo que yo voy a hacer a través de disimular, ocultar hechos o circunstancias verdaderas, lo que voy a hacer es nuevamente falsear esa variación de precios que es en la oferta y la demanda, ¿sí? Por eso les insisto con esto, de esa manera lo que voy a hacer justamente es volver a falsear de manera dolosa esa oferta y la demanda. Finalmente, fíjense en ustedes lo que dice el representante, el inciso 2 dice: el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, que son aquellas sociedades que están con posteriormente, es decir, que tengan el valor del artículo 299 de la ley de sociedades, es decir, aquellas que superen el valor de 50 millones de pesos, tienen obligación de tener una fiscalización eh, privada, es decir, aquellas o participación del Estado, también son sociedades que tienen la obligación de tener una fiscalización. En esos supuestos, lo que la ley, o sea, la ley en las sociedades que no tengan el requisito del 299, la fiscalización eso puede llegar a ser optativa. Para este caso, la fiscalización, atento a las especiales características que les menciono, que están en el 299, prevé que tiene que ser obligatoria. Justamente en ese caso, fíjense ustedes que la figura se da cuando informa a los socios, este órgano de fiscalización o accionista vuelve a ocultar hechos, falsedades para apreciar la situación económica de la empresa, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora este artículo 310. El artículo 310 tiene que ver con la intermediación financiera no autorizada. Fíjense en ustedes. Fíjense en que prevé el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizar actividades de intermediación financiera, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. Ustedes saben que en el mercado bursátil, ¿sí? En el mercado bursátil lo que para funcionar alguno de ustedes como agente de bolsa tiene que tener una autorización. En este caso, lo que se está poniendo justamente es esa intermediación financiera de aquellas personas que no cuentan autorización, pero que igualmente aparecen dentro del mercado financiero. Es decir, yo voy a tener la posibilidad de punir a esas personas que aparecen justamente en el mercado financiero, pero que no cuenta con autorización y efectivamente realiza las actividades. Es una figura también netamente dolosa, compatible con el dolo directo. No es admisible el accionar culposo. Y bueno, un sujeto activo obviamente tiene que ser aquella persona que en principio podría actuar como agente, pero no cuenta con la autorización. Fíjense en ustedes ahora, vamos a ver esta nueva figura, que es la simulación u omisión de registro de operaciones financieras y bursátiles. Relacionada con la anterior, ¿no? Aquellos empleados y funcionarios de instituciones financieras que operen en el mercado de valores, que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentar contablemente una operación crediticia, activo o pasivo o negociación de valores con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio para sí o para terceros. En este caso lo que tenemos que ver es que van a ser únicamente los sujetos activos, aquellos empleados y funcionarios de instituciones financieras, ¿sí? O de aquellas otras entidades, no sé, que operen dentro del mercado de valores. Y la acción va a ser
justamente, nuevamente, falsear la verdad. Es decir, sacar esta transparencia que supuestamente da el mercado bursátil a través de la oferta y la demanda a través de la incorporación de datos falsos o también hechos inexistentes, o bien también puede darse el caso de que yo documente operación crediticia activa pasiva que en realidad nunca existió o que existió pero de forma distinta, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa persona, ese sujeto activo, va a ser pasible de esta sanción que está prevista en el artículo 311. Vuelvo a repetirles, es una figura de carácter dolosa, no admite la culpa, compatible solamente con el dolo directo. Vamos a ver ahora el cohecho pasivo financiero. Este cohecho pasivo financiero, perdón, se me volvió, este cohecho pasivo financiero, fíjense en ustedes, los empleados y funcionarios de instituciones financieras que operen en el mercado de valores directa o indirectamente y con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciben dinero o algún otro beneficio económico como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles. Este es un cohecho que no difiere del cohecho pasivo que está en la parte, en el articulado anterior del Código Penal, es decir, con lo cual les pido a ustedes que vuelvan, digamos, a ver las características anteriores. No hay nada, digamos, en particular de este cohecho, solamente que es un cohecho pasivo financiero porque ese cohecho, es decir, el dinero que va a recibir o el beneficio económico, lo va a realizar, lo va a trasladar para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles. Es decir, es un cohecho que pasivo financiero, ¿por qué? Porque el objeto que va a recibir es para intermediar, digamos, dentro de las operaciones crediticias, financieras o bursátiles. De ahí el nombre que recibe como el cohecho pasivo financiero. Es decir, es un cohecho que prevé el dolo directo, únicamente la previsión de dolo directo. Bueno, obviamente que también el sujeto activo va a ser cualquier persona, el sujeto activo, sí, va a ser cualquier persona que sea empleado, funcionario en una institución financiera y que opere en los mercados de valores, ¿sí? Finalmente, vamos a ver la responsabilidad de la persona jurídica en mercados financieros y bursátiles. Fíjense ustedes que aquellos se refiere a aquellos actos que realizados en los artículos precedentes hubieran sido realizados en nombre, con intervención o en beneficio de una persona existencial, se aplicarán las disposiciones del 304. Si volvemos a las sanciones que están previstas en el 304, es decir, todas las que tienen que ver con multas, sanciones, es decir, evidentemente volvemos a lo mismo, no es posible que la persona jurídica caiga detenida. Entonces se le van a aplicar sanciones que tienen que ver netamente con la personería jurídica, que es el foco, el núcleo que sustenta una persona jurídica y que justamente le da la posibilidad de existir como tal. En el caso de que hubieran sido hechos delictivos, es decir, se refiere a todos los anteriores, el 304 en adelante, es decir, que hubieran sido realizados justamente en nombre, con la intervención o en beneficio de una persona existencial, le van a aplicar las sanciones del 304. El nombre es cuando aparece una persona que dice realizar las acciones en nombre justamente de esa persona jurídica, es decir, es el caso típico del representante. Con la intervención, en mi manera particular, yo he expuesto este tema en varias ponencias y en varios seminarios, entiendo que con la intervención es el representante y la persona jurídica, o en beneficio de una persona de existencia ideal. En beneficio requiere que lo que yo estoy celebrando lo voy a realizar justamente en beneficio, es decir, a los fines de acrecentar la posibilidad de esa persona de existencia ideal. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y cualquier consulta quedamos a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.